la familia no quiere decir que esté de lado, pero tú lo tienes que, ¿cómo decirte?, guardarte un poco, no salir, no tener, no sé, pues, relaciones con tu mujer. Yo lo veo así yo me preparo, ¿me entiendes? El día de la competencia estaba nervioso. Mucho nervio, como todos los años que me ha pasado, mucho nervio. No puedo estar tranquilo, sudo, angustia, de todo un poco. Tantos competidores y tanta gente así ya no daba más, así que lo único que quería que empezara la competencia. Pero ya después, ya partiendo de la competencia, ya eso ya... Yo lo único que veo es adelante y seguir y tratar de, ¿cómo se llama?, racionar la fuerza, ¿entiendes? Porque son 3 etapas. Partiría con el bote, cruzando de un extremo a otro, que son como 400 metros, remando. Después tomar 20 kilos de plátano, que es el acabén, y dar una vuelta alrededor del volcán, por dentro, que son como casi 1,5 kilómetros. Lo que más me cuesta a mí es el tema de correr con los plátanos. Ese no es mi fuerte. Ahí en ese momento estaba un poco cansado ya, pero con el ánimo de los públicos y de tanta gente, ya bueno, seguí. Cuando deja ¿cómo se llama?, la cabeza del plátano, en el mismo punto que lo tomó, subir hacia el frente que están los moai, después bajar y nadar con ese flotador desde donde comienza la competencia, donde uno comienza con el bote. Ya después al final, cuando uno ya viene nadando, yo por lo menos ahí, yo creo que, ¿cómo se llama?, soy uno de los más fuertes para nadar aquí en la isla. Ahí yo me relajo porque ya sé que independiente de que haya otro competidor al lado mío o delante mío, puedo superarme más. Venir viendo que ya voy a llegar a la meta y voy ganando, me dan ganas de llorar, pucha, se me mezcla todo ahí con la alegría, no sé, un poco de tristeza. No sabría cómo explicarte emoción, pero bonito para mí, muy bonito. Incluso este año fue mucho más bonito para mí porque se anunció mi retirada, pues, y fue una buena retirada y ganando. Buenas tardes a toda la gente que ha venido acá a presenciar de esta competencia muy grande que el Tau Arapanui. Cualquier cosa. Doy por primero gracias a mi familia, a mis hijos, a la juventud que siempre ha estado conmigo. Pucha, es una pena para mí, pero este es mi último año. Yo los voy a dejar a ellos que sigan con esto y ojalá ellos sean los profesores de los próximos niños que vienen detrás.
Gracias. Hay Mahatu, Korua Tatoa, Maururu y Orana. Lo que tienen que hacer ellos es cuidar esto, nuestra tierra, que es súper bonita, que nacimos aquí y no hay, para mí no hay ni una otra isla como esto. Energía aquí que uno emana hacia la gente. Yo por lo menos lo tomo así, la gente se va muy emocionada aquí viendo todo eso, viendo cómo nosotros representamos nuestra cultura y la representamos muy, no sé, pues, muy de piel, muy de corazón. Y es impresionante, pues, como explicarte el tema del Hakapey. Hakapey es un deporte muy antiguo, ancestral, y lo practicaban en casi todos los cerros, en Pua Katiqui, en Pu'i, en Otu'u, que primero tenían que cultivar mata de plátano alrededor de los maunga, los cerros, y esperar un año a que crezcan. Este va a ser mi lancha. Adrenalina. Hakapey. Y se trata de que los de allá arriba, los tíos, se tiran en troncos de plátano. De plátano, en dos. En dos. Y el que llega más lejos gana. Primero que todo, hay que prepararse psicológicamente, físicamente, porque la competencia requiere de alto respeto por la velocidad que tiene, que toma el tronco al bajar, y físicamente porque hay que agarrarse fuerte y estar atento a cualquier movimiento que agarre el tronco. Amanece el día, pensáis en subir al cerro y armar tu tronco, que quede perfecto, no uno más grande que el otro. Se juntan los dos troncos, con una estaca se amarran los dos y luego se poda la parte de la punta que va hacia abajo para que no choque en la tierra y así se deslice más rápido y no tenga ningún inconveniente al bajar. Estar ahí relajado, no pensar en nada, obviamente analizar el camino que vas a deslizarte, que no hayan piedras, que no hayan hoyos, para que el descenso sea sin saltos, sin movimientos raros y no te caigas, porque al caer tiene altas consecuencias graves igual. Lumutahu se hace para agradecer a los antepasados, para que nos cuiden, no haya ningún accidente y toda la competencia salga bien, lleguemos todos sanos y salvos hasta la meta.
Uri Johanni. Uri. Catute. Antiguamente la gente se tiraba a morir nomás. Miraban para arriba del cielo, se agarraban nomás y no se daban cuenta que el tronco se podía manejar. Y ahí fue cuando yo también practiqué. Con el mismo peso del cuerpo se podía establecer un equilibrio arriba del tronco para poder doblar, saltar, caer bien arriba del tronco, llegar sano y salvo hasta abajo. En esa parte evolucionaba harto, en lo que es el control del tronco al descender. Cuando me empiezan a empujar para deslizarme, los nervios se me salieron todos del cuerpo y me sentí como... Me sentía como libre, como pasar a otra etapa de vida, madurar más, te hace madurar más también. Ahí viene. Yo cobro. La sensación es muy extrema, no tiene palabras para explicarlo, tienes que sentirlo.
Agradecer a los espíritus para que los próximos años se mantenga la competencia. Sería bonito ver a los niños más adelante tirándose, hasta haciendo piruetas arriba del tronco. Yeah.
Ay,
Somos hijos de la piedra que emergió en el lugar más lejano del océano, donde tatuamos la cara de nuestros ancestros y donde aún nos movemos como ellos. Los deportes que se practicaban antiguamente no era propiamente tal deporte, sino que era preparación para nuestros ancestros, preparación para la guerra y para la superexistencia en aquellas épocas. Como el nombre lo dice, que significa hacer como la tortuga. Los antepasados, mirando cómo las tortugas se deslizaban en las olas, quisieron copiar ese movimiento y ellos mismos fueron practicando y fueron de a poco perfeccionando esta habilidad. Y después ya se ocupaba ya como competencia entre jóvenes y entre clanes también de la isla. Pero no llegar y deslizarse. Esto requiere de harto entrenamiento, harta resistencia, porque a veces hay que estar todo el rato flotando mientras uno espera la ola. En vez de hacer el recorrido normal hacia adelante nomás, uno ya va jugando. Puede ocupar el caraba, que le decimos aquí en Rapa Nui. Y una competencia muy bonita y ancestral, eso es lo más importante, porque es original de aquí, de Rapa Nui, gracias a esa sabiduría que los antepasados nos han ido transmitiendo y la mantenemos todos los años. Es una forma de enseñarle a las otras personas, a las otras culturas, a los turistas que llegan de afuera, que a pesar de que somos tan pequeños en esta isla, en medio del océano, a la vez somos muy grandes en cultura, y lo más lindo es transmitírselo a los jóvenes. Ojalá que tengan el mismo pensamiento que tenemos nosotros hoy en día, que se lo transmitan a sus hijos y ellos a los hijos de sus hijos, para que se mantenga la cultura y el día de mañana sepan quiénes son ellos, de dónde vienen y a dónde van. De canotaje, principalmente una de las competencias
que más se está incentivando acá en la isla proviene de Tahití, pero ancestralmente proviene de nosotros igual. Ancestralmente llegaron remando los ancestros, ya viene siendo como un culto que se viene honrando a los antepasados. El próximo tema es llamado Matarena. Quiero dedicárselo a toda la gente que usa el mar, deporte, especialmente para los que hacen juego de vaca, para los que surfean. Matarena. Bueno, la competencia de este año yo entrené fuerte, entrené como casi un mes para la competencia de la Tapata. Llegó el día de la competencia y ese día en la noche al final no había dormido nada. Así que yo igual tenía miedo de todo el entrenamiento que había hecho, tenía miedo de perder, de que no surgiera efecto. No, principalmente cuando uno va con los compañeros al lado, va compitiendo con otras personas, se siente adrenalina, siente que uno quiere dar más, pero a veces no puede porque está cansado. Y al final ese día le dimos con todo y igual con nervios, con fuerza, con la adrenalina que se siente hacer hoy y ver a tu compañero al lado que te quiere pasar y después tú lo querés pasar y al final no podís, pero al final hicieron unas maniobras ahí y los entrenamientos surgieron efecto y al final sacamos primero. Thank you everybody for listening. Queremos que más adelante los niños retomen este deporte, pero en grande, que no se quede estancado, que empiecen a practicar el deporte como el canotaje, que es uno de los deportes ancestrales de acá de la isla, autóctono, 100% deporte.
Hakangaru era un deporte muy tradicional en la isla. Había un campeón en esto, Tuki Hakasebari, famoso Tuki Hakasebari. Cuenta la historia de que nació de una gallina. Siempre en Hangaroa Otay hacían competencia entre los matas del Hakangaru. Él participó y empezó a ganar a todo el resto de los competidores. Él tenía un recitado que se llamaba Puateos de Hoja. Cuando empezaba a recitar a los que estaban deslizando en competencia, las olas se reventaban y no alcanzaban a llegar a la meta. Y así fue descubierto por los otros competidores y lo maltrataron, le pegaron y dejaron bien aturrido. Al final, cuando tenía ya cierta edad, reconocieron que era un noble, un ariki. Hoy en día se practica estos deportes, tanto en el Hakangaru como en el Hakahonu, solamente en la Tapati Rapa Nui como para mantener la parte cultural. Hoy en día ocupamos tablas modernas con polietileno, terciado, fibra de vidrio, en fin. Ya no se llama hoy en día Hakangaru, sino que ha variado su nombre y ha cambiado a llamarse con el nombre de Hakanini o surf. Fuerte y claro acá. Levante la cara, ¿para qué mira el suelo? No es que hayamos descifrado aún las escrituras sagradas. Conocemos nuestra historia porque mis abuelos la repitieron una y otra vez. Y de tanto repetirla se transformó en canto. Este canto generó un ritmo y este ritmo un movimiento lleno de euforia e interpretación. Porque los antiguos no conocieron otro narcótico que la danza. Espero que nuestro canto siga recordándonos, detenga el olvido de nuestra lengua y siga uniendo a los pueblos del mundo en torno a las destrezas de mi familia y transmita la energía de la aringa ahora, porque somos el rostro vivo de la cultura.
Que el artista no se canse de preguntarle al anciano cómo se sucedieron las cosas. Que su imaginación no se canse y sigan plasmando la historia en la roca tal como lo hicieron los ancestros. La competencia se llama Tahu Rapa Nui. Fueron ideadas por una agrupación que se llama Caju Caju Ojera, como una competencia ancestral, sacando una idea más o menos del tema de la competencia en el Tangata Manu. Y la llevaron a Ranoraraku. Para mí fue muy buena idea. Bueno, lo primero es estar allá 1 o 2 semanas antes para aclimatarse al lugar. Y como yo lo hago es para conectarse un poco con el volcán, porque para mí el volcán es como mi otra casa. Y independiente de los tupunas que están ahí, para mí es como cargarse uno de energía ahí. Competir en el volcán, no llega nadie en ese lugar, llegan los fuertes. No es lo mismo que jugar fútbol, que remar, que todo eso, no es lo mismo, solo que el volcán es como más difícil. Son 2 meses antes, que ya una buena alimentación, entrenamiento casi todos los días, día por medio, correr, nadar, y es muy estricto, ¿me entendí?